de cómo los españoles hicieron asiento en la isla y de los primeros regidores de ella. Ya que el gobernador y caballeros de la conquista vieron la tierra pacífica y quieta, que ya no tenían necesidad de andar con el cuidado de las armas, volvieron su estudio y diligencia en componerse así, y ordenar modo de vivir tranquilo y sosegado, y por leyes civiles y urbanas regido, con que lo adquirido se conservase, y así, escogiendo para vivienda el lugar de la laguna, situaron y señalaron el sitio que hoy tiene, con mucho cuidado que quedase tan bien puesta y sentada, así en calles, plazas, casas, iglesias y en lo demás, como hoy la vemos, dando el gobernador sitios y solares y repartiendo tierras, para la cual el año de 1496 le vino poder in soldam de sus altezas, para que él solo repartiese las tierras y aguas de la isla, dado a 5 de noviembre. Ordenada la república, juntándose el gobernador con los caballeros y cabezas a 20 de octubre de 1497 años, propuso para servicio de Dios nuestro Señor y buen regimiento de la república que comenzaba, era necesario comenzar con buen pie, para que tuviese buenos sucesos, y porque vían más 4 ojos que 2, y el consejo de muchos es más acertado que el de uno solo, por tanto que él quería, con su parecer, elegir en nombre de sus majestades ciertos regidores y jurados para el buen regimiento, gobierno y orden de aquesta isla, y así pedía su parecer y beneplácito a los caballeros que presentes estaban, los cuales respondieron que era cosa muy acertada, conveniente y necesaria. Y luego en continente, eligió y nombró por su lugarteniente con todo su poder para lo tocante a la justicia, a un caballero jerezano, hombre muy principal y de muchas prendas, de muy claro juicio y bien puesto con los soldados y pueblo, y que en guerra y paz había mostrado su valor. Este era Hernando de Trujillo, a quien llamaron el Teniente Viejo, y luego nombró por su alcalde mayor a Francisco de Gorbalán, y por regidores los siguientes: Cristóbal de Valdespino, Pedro Mesía, de los cuales no jalo más de sus nombres y de que se hallaron en la primera entrada. Guillén Castellano, lengua en la conquista y hombre de mucho caudal, y de quien todos lo hacían. Lope Fernández de la Guerra, hombre de mucho peso y ser y no menos valiente que liberal, el cual socorrió al gobernador en tiempo de mayor necesidad con su hacienda y persona para la conquista, y así se lo dio en repartimiento el valle que dicen de Guerra, que, por haberlo dejado vinculado al tiempo que murió, lo poseen hoy los descendientes de un entenado suyo, hijo de su mujer y de otro marido, porque un sobrino suyo a quien él quería dejar el mayorazgo. Se puso a jugar las cañas estando el tío en lo último, y por esto lo desheredó a petición de su mujer. Pedro Benítez, el que dicen el Tuerto, hombre valentísimo y de grande estatura y ferocidad, el cual libró al gobernador de los Guanches en la matanza y después peleando como quien era, murió en Tagaos. Era tan nombrado, que espantaban los niños con él. Jerónimo de Valdés, hijo de Pedro de la Algaba, gobernador que fue de Canaria, el primero caballero conocido y hombre de mucho valor, continuo criado de los reyes, cuya cédula he yo visto, y que fue de los primeros conquistadores. Estos 6 fueron los primeros regidores, que no es pequeña señal de ser hombres de mucho tomo y prendas, pues para principiar leyes en tierra nueva y tan falta de ellas no se requería menos. Además de estos regidores nombró 2 jurados que fueron Francisco de Albornoz y Juan de Badajoz, y escribano público Alonso de la Fuente. Estos fueron los principios de aquesta república que en tanto crecimiento ha ido y de donde tantos varones tan ilustres han salido, así seglares como eclesiásticos. Ordenada su república, hicieron y ordenaron muchas ordenanzas y estatutos que entonces fueron convenientes, uno de los cuales fue, que al conquistador o poblador que se le hubiese de dar repartimiento alguno, fuese avecindándose y viviendo en la isla por tantos años donde no perdiese la data. Otras muchas ordenanzas hicieron, que en el libro capitular se hallarán, de algunos conquistadores que se hallaron en la conquista de esta isla. Ya tengo dicho atrás y advertido, que todo lo que escribo de conquista e historia de esta isla que es accesorio y no de intento principal, pero ya que alguna cosa he tocado dela, quiero llevar adelante lo comenzado y no dejar la costura sin nudo, ni el edificio sin remate, aunque el capítulo presente es el que yo más temía y rehusaba, no por no hacer memoria de tan ilustres varones, y que tan bien la merecieron, ganándola con su virtud y brazo, sino porque en el orden de proceder sus descendientes no se agravien si en la precedencia y prerrogativas no se pusieren en el lugar que merecen y ellos querían, pero como de cada uno de ellos no se puede hacer historia particular, es cosa forzosa haberse todos de poner juntos, y así advierto que en ponerlos atrás o adelante, en hacer primero memoria de unos que de otros, no por eso es visto les quiero dar más valor que el que sus hechos y sangre mereciere, ni agraviar a unos por honrar a otros, sino que de todos haya memoria en los venideros, para honra de sus descendientes y estímulo de sus virtudes.
El principal de quien reza esta historia es Alonso de Lugo, caballero de noble sangre y limpia, natural de la ciudad de Lugo, en Galicia, que, ganoso de valer por su persona, aunque de sus progenitores tenía valor, se vino a la conquista de Canaria, donde por la parte de Gáldar conquistó y apaciguó la tierra, y tuvo la tenencia de la Torre, siendo alcalde de la, desde donde fue a procurar la conquista de esta isla y de La Palma, y por sus merecimientos y nombre los reyes se la concedieron con título de gobernador de la conquista y capitán general en las partes de África desde el Cabo de Aguer hasta el Debujador y repartidor de las tierras de la. Y como fueron creciendo los servicios que a sus reyes hizo, fueron también creciendo las mercedes que ellos le hicieron, nombrándolo adelantado de las islas de Canaria, cuyos descendientes heredaron como ramas de tal tronco, la generosidad, ánimo, liberalidad, sangre, título y patrimonio, como fue su hijo don Pedro Fernández de Lugo, que conquistó a Santa Marta, y el hijo de este, don Alonso Luis Fernández de Lugo, y el de este, don Luis Fernández de Lugo, y la que hoy posee estado y título, doña Porcia Magdalena Fernández de Lugo. Después de pacífica la tierra, envió el dicho gobernador o adelantado por un sobrino suyo llamado Pedro Fernández de Lugo, caballero muy principal, a quien por poblador dio muy buenas posesiones. Este caballero fue el primer gobernador después de los adelantados que hubo en la isla. Otra sobrina trajo también el adelantado, llamada Ana de Lugo, señora muy noble y de mucho valor y cristiandad, que casó con un caballero sevillano conquistador de esta isla y alcalde mayor de la, hombre de mucho ser, que llamaron Pedro de Vergara. Otro sobrino de la mujer primera del dicho gobernador, hermano de Jerónimo de Valdés, llamado Andrés Suárez Gallinato, también fue conquistador de esta isla y de La Palma, hombre de mucho ser, cuyo nieto es un capitán bien conocido llamado Juan Suárez Gallinato. Los conquistadores que con su armas y caballos se hallaron en la conquista son Hernando de Trujillo, teniente de gobernador, Pedro de Vergara, alcalde mayor, Cristóbal de Valdespino, regidor, Pedro y Blexía, regidor, Guillén Castellano, regidor, Lope Fernández de la Guerra, regidor, Pedro Benítez, regidor, Jerónimo de Valdés, regidor, Diego de Mesa, Hernando del Hoyo, Hernaldo de Llerena, Bartolomé Benítez, Juan Benítez, Jorge Grimón, Gonzalo Castillo, Lope de Aguirre, Pedro Benítez, Antonio de Vallejo. Escribano público, Mateo Viña, Alonso de las Hijas, Francisco Albornoz, Jurado, Juan Perdomo, Jaime Joven, el comendador gallego, Juan de Almansa, Cristóbal de Lucena, Hernando de Medina, Sancho de Vargas, Gonzalo Mesía, Diego Negrón, Zambrana, Herrera, Nicolás Ruiz, Alonso de Alfaro, Jerónimo de Pineda, Francisco de Mesa, Alonso Benítez, Estrada, Juan de Torres, Álvaro de León y otros muchos. De los peones fueron Francisco Mellán, Ibone de Armas, Francisco de Sepúlveda, primo de Luis de Sepúlveda, del Consejo de Su Majestad, Diego de Cala, don Pedro, don Hernando, su hermano, Alonso de la Fuente, Hernando de los Olivos, Antón Martín Sardo, Dome a Dios, Hernando de Rivero, que favoreció a la conquista, Diego de Agreda, Lope Gallego, Pedro Báez, Rodrigo Llanes, Diego Delgado, Juan Navarro, Antonio de Cacares, Carrasco, Diego de León, Juan Zapata, Alonso de Arocha, Rodrigo Barrios, Lope de Salazar, Montano, Lope de Fuentes, García de la Huerta, Garcipáez, Rodrigo Gonzalo Yafis, Diego de Solís, Juan Darao Autindana, Juan Pascual, Blasino Romano, Juan Guillén, Juan de Ortega, Gorbalán, Pedro de la Lengua, Pablo Martín Buendía, Gamonales, Alonso Márquez, Juan Núñez, Pedro Luis, Alonso de Jerez y otros muchos que por evitar prolijidad callo, no con intento de oscurecer su fama, sino porque de ellos ya no hay memoria. Después de ganada la tierra, vinieron muchos hombres principales a poblarla, que no merecen menos que los pasados, como fue Cristóbal de Ponte, genovés, que trataba en la isla, aún antes mucho que se conquistara, y viendo y conociendo su valor el adelantado y teniéndole amistad, le casó con una señora principal, hermana de Pedro de Vergara, que se llamaba Ana de Vergara, y le dio como a poblador muchas tierras y aguas, y así hoy sus descendientes poseen 2 mayorazgos, los mejores de la isla. También vino a poblar otro genovés, hombre muy principal y de quien en la isla y fuera de la se hacía mucho caudal, así por sus riquezas como por su buen juicio, liberalidad y verdad con que trataba. Fue regidor de esta isla, llamábase Domenigo Rizo Grimaldo, tiene hoy descendientes que parecen bien a la cepa do proceden. Otro caballero vino también a poblar, hombre de mucho nombre, que se llamó el licenciado Cristóbal de Balcázar, cuyos descendientes que hoy viven, el capitán Balcázar, Alonso de Lugo y Lorenzo Suárez de Figueroa, son muy correspondientes al tronco de donde vienen.
Otro caballero vino también a poblar, llamado Alonso de Llarena, sobrino de Hernando de Llarena, conquistador, natural de Llarena, hombre de mucho nombre en esta isla y de quien toda ella y las comarcanas hacían mucho caudal. Este caballero fue regidor y teniente de gobernador en esta isla muchas veces, y por su persona, industria y merecimientos vino a ser señor de mucha hacienda, así de la que heredó de su tío, Hernando de Llarena, como de la que por repartimientos e industria adquirió, y así dejó 3 mayorazgos muy principales en ella, como fueron a Diego González de Llarena, en la Orotava, regidor de esta isla, y al licenciado Alonso de Llarena, regidor y capitán de a caballo, en la ciudad de La Laguna, y a Luis de San Martín Llarena, capitán también de a caballo, en la Orotava. Hombres todos de mucho ser y caudal, que en servir a su rey han seguido las pisadas de sus pasados y en su memoria han hecho suntuosos entierros y capillas, pretendiendo en ello más la venidera que la presente gloria. Del repartimiento que se hizo de las tierras y aguas de esta isla y de los pueblos que se fundaron en ella. Habiendo considerado los caballeros de la conquista la tierra y calidades de la, pareciéndoles que para su vivienda era apacible y agradable, determinaron de poblarla y repartirla entre sí, pues la habían ganado, que esta era la voluntad de los reyes que a ella les habían enviado, y así el gobernador Alonso de Lugo, teniendo noticia de las partes y merecimientos de cada cual, y de lo que en la conquista había trabajado, fue haciendo repartimientos de tierras y aguas, el año de 1501. Y porque nadie se pudiese quejar, habiéndole hecho medir la tierra que al parecer era mejor y dividiéndola por suertes de a cada 6 fanegadas suerte, se echaron suertes entre los conquistadores a quien cayese que se la llevase, teniendo escrito los nombres de cada cual en su cedulita dentro de un cántaro y las suertes en otro. Y porque algunos venían de fuera a poblar la tierra y otros conquistadores no habían recibido aún el premio de sus trabajos, ni tenían tierras donde vivir y cultivar, por quitarse el gobernador de algún trabajo o aliviarse y honrar a sus amigos, el año de 1502 por enero dio todo su poder irrevocable, cual de sus altezas lo tenía, a Hernando de Trujillo, y a Lope Fernández de la Guerra, y a Pedro de Vergara, alcalde mayor, y a Guillén Castellano, para que repartiesen las tierras y aguas a quien debían, con tal que al de a caballo diesen 2 suertes y al peón 1. Esto se entendía de las tierras de regadío, porque de las de sequero, de 100 en 100 se repartían los caices. Estos caballeros hicieron muchos repartimientos y les tenía tanto respeto el gobernador que cuando daba alguna cédula de repartimiento, rezaba de esta suerte: yo, Alonso de Lugo, gobernador y repartidor de las tierras y aguas de esta isla por sus majestades, doy a vos, fulano, porque fuiste conquistador, o porque ayudaste a la conquista, o porque venís a poblar tantas fanegas de tierra y aguas en tal parte, en repartimiento, con tal que Hernando de Trujillo, o Lope Fernández de la Guerra, o Pedro de Vergara, no las hayan dado a otro. Repartidas, pues, las tierras y conociendo cada cual lo suyo, trataron de fundar, y así se hicieron muchas y muy buenas poblaciones que son, la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, que por estar edificada junto a una laguna tomó el nombre de la, es poblada de mucha gente muy principal y rica, cabecera de esta isla, ennoblecida con grandes y suntuosos edificios, espaciosas y anchas plazas y calles, con 2 iglesias parroquiales, honrada con 4 solemnes conventos, 2 hospitales y otras muchas ermitas y oratorios. Mucha caballería, mercaderes de mucho caudal y labradores gruesos. El pueblo de la Orotava, poblado de la gente más granada y de más lustre que a la isla vino, tiene de vecindad 800 y más vecinos. Es un pueblo muy fresco, fundado en una ladera. Tiene muy buenos edificios y calles, aunque agrias de subir, tuvo dentro del mismo pueblo 3 ingenios de azúcar y tiene hoy 11 molinos de a 2 piedras. Tiene su acequia que atraviesa todo el pueblo, en su circuito hay una legua de tierra la mejor y de más provecho que hay en las islas, y aún en España, porque en ellas se da y cría todo lo que se puede desear. Es la gente de este pueblo, porque lo lleva de suelo, muy caballerosa, aunque algo altiva, y como las haciendas de pocos padres se han dividido en muchos hijos, no tienen la posibilidad que querrían para mostrar los ánimos que representan. Garachico es otro pueblo grande en puerto de mar, bueno y seguro, si no es del noroeste que es travesía. Tiene una razonable fortaleza, hay en este pueblo algunos caballeros y todo el resto del pueblo son tratantes, y con la mucha contratación ha subido a mucha riqueza y así está ennoblecido de ricos edificios, iglesias y conventos. Y Coden de los Vinos, a diferencia de otro, que llaman El Alto, es un pueblo de mucha vecindad y de hombres honrados y ricos. Está edificado en la falda del Teide, con buenos edificios, hay en él mucha madera. Los 2 realejos, el Alto y el Bajo, son pueblos, aunque no muy grandes, ricos y de muy buenos edificios.
sacados algunos caballeros, los demás son labradores. Buenavista es un pueblazo de gente noble y rica. Hay en él algunos buenos edificios. Es el último de la parte de Daute. Los Silos también tiene buenos edificios. Está ennoblecido con el ingenio de Daute que está junto a él y que es de un caballero aragonés llamado Gaspar Fonte de Perrera. San Juan es otro pueblo de labradores y viñaderos. Los dos Teguestes, nuevo y viejo, con sus viñas, han levantado cabeza, porque llevan suaves vinos y buenos y muchos. Tejina también compite con ellos. Tacoronte es un poblazo de labradores labriegos que no han menester a sus vecinos. El Sauzal, La Matanza y Acentejo son todos labradores que con el sudor de su rostro se mantienen, sin ocupar a otro. Santa Cruz es un puerto de esta isla, el primero donde desembarcaron los de la conquista, y así es el más antiguo pueblo de la. Habítanlo gente de la mar. Tiene una muy buena fortaleza, con mucha artillería y soldados de guarnición. Fundóla Juan Álvarez de Fonseca siendo gobernador de esta isla. Son los alcaides de la Cadañeros y provéelos el cabildo, y no lo puede ser si no es hijo de algo. Este año de 1591 lo es Luis de San Martín Cabrera, regidor de esta isla y capitán que ha sido muchos años. Tagana, es un pueblo fundado sobre los peñascos de Anaga, de gente que tira por el arado y azada. Por esotra parte del oeste y sur tiene esta isla algunos pueblos, aunque pequeños pero ricos de panes y ganados. Santiago, Adeje, que es puerto y tiene fortaleza, cuyo señor y alcaide perpetuo es un caballero mayorazgo y regidor perpetuo, llamado Pedro de Ponte. Vilaflor es un lugar en Chasna, de gente hidalga y rica. Arico y la Granadilla son lugarejos que los habitan gente honrada. Candelaria y Guimar están de estotra parte, lugares donde habitan los naturales guanches que han quedado, que son pocos, porque ya están mezclados, y habitan allí por respeto de la saata imagen de Candelaria que allí apareció, como queda dicho y se dirá. Hay en esta isla más gente que en todas las demás juntas, habrá de pelear 7000 y más hombres, y cada día va en mayor aumento con el ayuda y patrocinio de su patrona la Candelaria.